Algo que es importante de conocer son los valores contenidos en las artes plásticas o los valores contenidos en el arte. ¿M? El arte es una actividad emocional de crear y de apreciar valor, de crear y de apreciar belleza, de crear y de apreciar algo complaciente, algo que nos satisface o que nos satisfaga. Ahora, el arte en sí, el arte plástico, el arte de la pintura, el arte del dibujo, de la gráfica, de la ilustración, del diseño, tiene ciertos valores importantes de reconocer y de distinguir. En ocasiones he visto a profesores que en la comisión de evaluación de los trabajos de los alumnos miran los trabajos en pro del gusto particular de cada profesor. Y te dicen, sí, a este le pongo un 7 o a este le pongo un 10 porque es lindo, el trabajo me gusta. El trabajo me gusta a mí no significa que ese trabajo tenga valores profesionales. El gusto es algo particular de cada uno. A mí me puede gustar Jackson Pollock, o me puede gustar Antonio López, o me puede gustar Fidias, o me puede gustar Canaletto, o Braque, o eh, cualquiera. Pero esos son gustos. Eso no es eh, como decirte, un canon de evaluación para poder distinguir al profesional de no profesional en la pintura. Los gustos son particulares. A mí me encanta Bernini y me encanta eh, Gaudí y, y Velázquez. Y también me gusta Picasso, también me gusta Gauguin, también me gustan los impresionistas, Van Gogh también. Pero ese es mi gusto. Yo no puedo evaluar a los demás por mi gusto particular, porque sería injusto. ¿Mm? ¿Quién iría a una escuela donde los profesores, cada uno de ellos, te evalúa en base a sus preferencias particulares? Yo no iría. Yo no iría a ofrecerme al gusto particular de una persona. Cuando estoy pagando por una institución, supuestamente esa institución tiene que tener alguna métrica evaluativa de esa materia que está ofreciendo. A mí me ocurrió esto de estar en una sala, en una universidad y tener que compartir con profesores sobre la evaluación de unos postulantes y resulta que el profesor simplemente admitía eso. Me gusta ese y a ese le pongo un 7 porque a mí me gusta. Bueno, voy a tratar de explicar un poco cuáles son los valores tradicionales contenidos en el arte como para que las personas a la hora de evaluar a alguien puedan tener cierto criterio de evaluación. El arte es una labor y como tal es es por algo y para algo. El arte es por una necesidad de mejorar en los atributos que te llevan a cumplir con cierto estándar de perfección o de supremacía o de excelencia, porque eso es lo que uno busca a la hora de trabajar. Cuando estás pintando un cuadro para que te satisfaga. Y en esa satisfacción se busca la plenitud. Y ese sentido de plenitud te lo da lo perfecto, lo que tú calificas de perfecto, que no es lo perfecto para todos, sino lo perfecto para ese artista que está creando esa obra. Pero cuando ese estado o nivel de perfección particular de ese profesional es compartido por muchos, lógicamente eso adquiere un valor y un predominio y un interés y un atractivo que no lo tiene lo otro, lo que es simplemente compartido por una o dos o tres o cuatro personas, un reducto de personas. Cuando vemos la Sagrada Familia, ¿por qué vemos cola? ¿Por qué vemos cola en el Museo del Prado? ¿Por qué vemos cola en estos sitios donde se muestran esos trabajos excelentes? Porque todos estamos ansiosos de encontrar esa plenitud o de encontrar esa eh, perfección, si es que se quiere llamar perfección. A veces no se entiende ese sentido de perfección, se analizan y se piensa que lo perfecto es una cosa mecánica, que es un robot. No, la perfección es ser lo que eres. Un chancho no es una máquina y es perfecto. Una cucaracha no es una máquina y es perfecta. La perfección es lograr aquello para lo cual has sido eh, pretendido. Y cuando el artista pretende
una propuesta y esa propuesta le satisface, en ese sentido se adquiere o se logra o se establece la perfección para él. Bueno, vamos a ver cómo logra el artista llegar a ese rango de atractivo, ese rango de ¿cómo decirte?, de interés público, de interés social, de interés generacional. Y de qué forma puede evaluarse esa tarea que realiza el artista de una manera meritoria. El arte plástico propone ideas, propone proyectos, propone temas. Luego el tema es uno de los valores contenidos en el arte. Os voy a decir los valores primero y después vamos a irlos analizando uno por uno. Tenemos el valor temático, el valor compositivo, el valor gráfico, el valor tonal, el valor cromático y el valor por oficio, el valor técnico. Esos 6 son los valores esenciales de las artes y de cualquier arte. Lo podemos llevar al arte de la literatura, de la música, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura. El valor temático. ¿Qué tipo de tema es más importante, más trascendente, más universal, más apreciado por más cantidad de público, por más cantidad de gente? ¿El tema universal iconográfico o el tema particular y cotidiano? Bueno, hay muchas cosas cotidianas que pueden ser universales, claro que sí. Pero me refiero a, vamos a ponerlo en términos comparativos, ¿qué sería más interesante de admirar? Un cuadrado que a mí me interesa pintar un cuadrado porque yo soy artista muy cuadrado, entonces yo quiero representar la cuadrangulatura del artista que soy yo y por eso quiero pintar un cuadrado. Y lo voy a pintar negro, porque esa cuadrangulatura no me permite ser lo que quiero ser, entonces yo soy cuadrado, soy negro, entonces voy a pintar un cuadrado negro. Y lo pinto, y espero que la gente me lo entienda. Y claro, cuando está la gente alrededor y se lo explico, me lo entienden. Sí, mira, pinté un cuadrado porque yo soy cuadrado, porque soy negro, porque soy... Mi carácter es negro también. Vale, en ese momento y para ese círculo de personas que lo están observando y que te comprenden, tiene algún tipo de importancia. Pero ¿qué pasa en la siguiente generación cuando se encuentra el personaje con un cuadro cuadrado y negro? Y dice, bueno, esto será lo que quiera ser. Pero esa temática no me llega, no me llega. Y pensemos en otro pintor. Un pintor que piensa, bueno, que será importante de manifestar aquí, que nos llegue a futuras generaciones y que después sea admirado también. Mira que voy a hacer un tema que tiene que ver con la pérdida del hijo. Esa ruptura familiar que han sentido tantos y que pone a tantos en esa situación de proteger, esa situación de peligro, esa situación de cultivar al hijo para que no se nos vaya. Y lo muestra, y ese cuadro te da una sensación cuando lo ves de me dan ganas de llorar. Y ves gente llegando a ver ese cuadro que se ponen a llorar porque ven esa imagen del padre que pierde al hijo después de haberle entregado todo. ¿Cuál de esos dos cuadros, temáticamente hablando, tiene más impacto? El cuadrado negro puede tener un impacto porque resulta que se vendió en Sotheby's o en una galería por ahí en miles de millones de dólares o miles de millones de euros. Entonces se hace famoso porque es el cuadro negro vendido en millones de dólares. Sí, la fama de ese cuadro va a durar 3, 4, 5, 6 semanas, tal vez 2 meses, tal vez un año. ¿Pero alguno de vosotros se acuerda de cuál fue el cuadro más caro que se vendió el año pasado? ¿Y de la Sagrada Familia, se acuerda alguno? Es decir, esos temas de caracterización universal que son trascendentes y que están realizados en forma iconográfica, es decir, que te representan
como ícono aquello que es. El pensador es un ícono del pensar, la Sagrada Familia es un ícono de la familia, las Meninas de Velázquez es un ícono social, es decir, esos cuadros que son iconográficos y que están pintados con los elementos que trascienden, lógicamente tienen más importancia, tienen más atractivo, tienen más interés o producen un interés superior a aquellos que son simplemente cuadros de caracterización particular, intrascendentes y que no representan ningún tipo de iconografía, es decir, no son iconográficos, no son representativos absolutamente de nada, simplemente son una cosa pintada. ¿Se entiende? El valor temático es importante que tenga esa dualidad de ser iconográfico, trascendente y que además motiva al espectador a interesarse, lo atraiga y muestre calidad. De esa forma tenemos un cuadro meritorio en cuanto al valor temático. Después tenemos el valor compositivo, lógicamente esa composición, a mí ese cuadro que yo quiero pintar, que quiero que sea trascendente, iconográfico, lo tengo que componer con ciertos elementos, con cierta escenografía, con un centro focal, una periferia complementaria, con unas luces que lo iluminen, con unos colores que lo compensen, es decir, la composición tiene que estar compensada. No puede caerse para un lado, no puede caerse para otro. Pero además de estar compensada, tiene que tener esa escenografía capaz de ser entendida en orden, sin que sopese, sin que se caiga para un lado o para otro y sin que nos eh, desconcentre, es decir, que sea capaz de concentrarnos en la esencia en sí de la escena, de lo que quiero pintar. Está acordándome del cuadro del entierro del marido Juana Loca. Es impresionante ese cuadro, la composición, el ambiente, el cómo está pintado, es un cuadro espectacular. Ahí en el Museo del Prado puedes verlo y yo estuve ahí horas sentado frente al cuadro y es maravilloso. Bueno, tenemos el valor temático, tenemos el valor compositivo, tenemos el valor gráfico también. ¿Cómo puedo saber si el cuadro está dotado con un aspecto gráfico generoso? La gráfica tiene dos aspectos, la precisión y la destreza. Nosotros cuando graficamos estamos haciendo, el dibujo es el contorno de un ser, forma es el contorno que delimita un cuerpo o un espacio, y la gráfica es esa forma que realizo con las manos, mediante presión, mediante trazo, mediante sutilezas, mediante rascaos, mediante todos estos tipos de aspectos gráficos de precisión, destreza, presión, línea gruesa, línea fina. Cuanto más enriquecimiento gráfico tenga el cuadro, lógicamente, más atractivo va a tener. Si veis, hay pintores que pintan como fotografía y tú no ves el trazo por ningún lado. Entonces dices, bueno, ¿esto se hizo con la mano o se hizo con una máquina? No sabes distinguir si lo hizo una mano, y qué lo hizo. Entonces pierden esa gracia del trazo, pierden ese atractivo que tienen los cuadros de Sorolla, por ejemplo, que te pinta con unas cuantas pinceladas y tú ves que es una cara, que es un caballo, que es no sé, un buey, que es una playa, pero son trazos sueltos, es decir, uno siente que la destreza que tiene este pintor es un mérito, ¿no? Mientras que el que te hace el análisis de la ceja pelo por pelo, pues dice, bueno, mucha paciencia, pero ¿dónde está ese dominio del trazo, ese dominio del gesto, ese dominio de la gráfica? Bueno, tenemos el valor temático, el valor compositivo, el valor gráfico. Sigamos con los valores. Después de ese tenemos el valor tonal. ¿Y en qué consiste ese valor tonal? Bueno, consiste en el dominio que tú tengas sobre la variedad de tonos. Hay dibujos de Antonio López que son unos dibujos extraordinarios porque ves miles de tonos, miles de grados de claroscuro. Tonos se refiere al grado de claroscuro, no se refiere al color. El color, el matiz, el cromatismo es otro tema. El tono tiene que ver con el grado de claroscuro que tiene un color. Y ese grado de claroscuro, cuanto más variedad tengas, más enriquece el cuadro o el dibujo. Y cuanto más posibilidades de iluminar eso que estás mostrando tonalmente, mejor. Si lo contrastas mucho se te quema, si lo dejas muy tenue no se ve. Entonces el contraste alto o bajo tiene que ser compensado con aquel
nivel que te produce la sensación de ser iluminado normalmente. Eso se llama valor tonal. Valor tonal es aquel juego de tonos, aquel enriquecimiento de tonos que corresponden a una cierta iluminación. O también puede ser aquel juego de tonos voluntarios que tú quieres mantener en cuanto a la riqueza de cantidad de tonos. Es decir, eres capaz de hacerte esta superficie de la cara no solamente con la penumbra y la sombra y la luz, sino con un montón de grises dentro de la penumbra, un montón de grises dentro de la sombra, un montón de grises dentro de la luz. Eso enriquece tonalmente al cuadro. Bueno, tenemos el valor temático, valor compositivo, valor gráfico, valor tonal, y el otro valor, el quinto valor, es el valor cromático. ¿En qué consiste el valor cromático? Un cuadro es una superficie plástica, una superficie pintada, y ojalá que en ese pintar el cuadro existan pinceladas densas, pinceladas suaves, líquidos, chorreos, que haya también un raspado, un trapo, que haya una variedad de recursos que produzcan sensaciones en el cuadro, pero diversas, sensaciones múltiples cromáticas, que sepas que lo ha hecho con un color, y que fíjate que aquí hay una veladura y la veladura te produce otro color, y aquí hay un rascado y ese rascado te produce otra sensación, y aquí hay un quemado y en ese quemado te produce otra sensación. Es decir, la riqueza cromática de los colores, la riqueza del cómo se utilizan los colores y sumada a la riqueza de las armonías de color, es decir, estás usando una gama cálida o una gama neutra o una gama fría, es decir, estás usando colores de alto tono, de bajo tono, de tono medio, si estás usando ciertas ligazones cromáticas que sabes que se llevan bien porque esos colores se llevan, se juntan, hay colores que se llevan muy bien y colores que se llevan muy mal, hay juntas de color que esto no pega ni con cola, y hay otros colores que wow, son matrimonio. Bueno, en ese sentido, el ordenamiento cromático es otro valor. Cuanto más riqueza cromática tenga el cuadro, cuanto más armónicas sean las relaciones de color, más atractivo va a tener el cuadro. Cuando utilizas colores puros es muy difícil que cromáticamente tenga un atractivo de elegancia el uso de los colores puros. Muy difícil, a no ser que seas muy sensible y sepas colocar eso en algún lugar particular donde el lugar haga que el cuadro también adquiera valor. Bueno, ahí puede ser que encaje, pero los colores puros son muy difíciles de que se lleven bien. Me refiero a los colores de la luz, puros, no a los colores de la paleta, porque puedes usar colores puros dentro de la paleta y que se lleven bien por el pigmento que tienen, por la composición. Bueno, tenemos valor temático, valor compositivo, valor gráfico, valor tonal, valor cromático y el último, estos 6 valores que son valores objetivos. Después podemos hablar de los valores subjetivos, pero los valores objetivos son estos 6, que es el último de los valores, es el valor técnico, el valor por oficio. Y el oficio tiene también esa doble cualidad de ser trascendente, de ser conservador. El conservador de la tradición es aquel pintor que utiliza los mismos medios que utilizaron generaciones anteriores, que son el caballete, el pincel, la tela, el lino, que los colores son hechos de ciertos productos químicos o de ciertos minerales, que el proceso del desarrollo de este oficio parte por hacer las cajas grandes, cajas chicas, líneas de relación, espacios ajenos, la entonación, después la grisalla, después de encima de la grisalla va pintando con... Es decir, aquel conservador del oficio que además aporta a esa tradición con algo innovador, adquiere mucho valor. Mientras que aquel conservador del oficio que no aporta nada, resta su valor. Y aquel que no tiene oficio, resta más su valor. Porque dice, bueno, ¿y esto qué es? Cada cuadro me lo muestra de una manera, cada cuadro lo pinta sobre una superficie distinta. Bueno, ¿qué tipo de oficio puede tener esta persona si no sé qué es lo que me va a entregar? Mientras que aquel que sabes que, mira, utiliza, no sé, unas telas de lino belga con una trama muy tupida que además sobre eso le pone una preparación a la
creta y después encima una media creta para que la media creta, que es oleosa, se una con el óleo al pintar y que después por detrás me lo protege con una cera diluida para poder impedir que la tela se mueva con la humedad y que además después de eso le pongo unos barnices resinosos y con ese barniz se protege por la parte frontal, es decir, los colores no van a oxidarse porque no les entra humedad, es decir, la calidad de ese pintor es meritoria. Lógicamente, ese pintor va a poder vender más caro porque va a tener más gente interesada en sus productos que aquel pintor que, yo pinto una tela, encontré un paño por ahí, está cubriendo la mesa, algunas manchas de aceite, pues se cae el aceite, la vinagre, cuando estábamos con la ensalada, pero no importa, yo pinto sobre eso y a mí me sale muy bien el cuadro y lo pinto muy bien. Ese señor no tiene profesión, a nivel profesional no lo puedes evaluar. Bueno, espero que hayan entendido estos 6 valores contenidos en las artes para que cuando vayan a evaluar cualquier trabajo vean si temáticamente hablando es una propuesta de caracterización trascendente, universal, iconográfica o no, para que vean si la composición es una composición centrada, balanceada, equilibrada, si la escenografía de esa composición amerita, si hay un centro focal y una periferia, o si están todos haciendo la misma cosa y no sabes dónde mirar porque hay un desorden tremendo. Eso se ve en las composiciones. O si en la gráfica tiene una riqueza gráfica en cuanto a precisión y destreza, y en la entonación, si está entonado de acuerdo a una sensación normal de luz, si en los matices existe un ordenamiento cromático cálido, neutro, frío, si existe variedad en la riqueza de los matices, y si en el oficio tiene tradición y depuración en esa tradición y además algún aporte particular, si además de la tradición es capaz de aportar algo, de quemar la pintura o de rascar la pintura o de utilizar para pintar un tenedor, no sé, cualquier cosa que ayude al mejoramiento de la calidad del cuadro. De esa forma tenemos una, como decir, un bagaje, un criterio con el cual podemos evaluar la pintura. Ahora vamos a hablar de unos cuantos valores subjetivos así de carrera, porque esos valores objetivos no son útiles para comparar, no puedo medirlos. Uno de ellos es el valor comunicacional. Todas las cosas comunican, todas, absolutamente todas. Este papel me comunica un montón de cosas porque está escrito, lógicamente, pero esto también me comunica, o me hace sentir la... Me acuerdo de mi abuela que cosía, me comunicó, ¿viste? Me acordé de la abuela. Pero el valor comunicativo es sumamente subjetivo. A una persona le puede comunicar eso, el recuerdo de la abuela, y a otro le puede comunicar, me ataron las manos en aquella vez que me tuviste que rescatar porque me secuestraron, me ataron las manos con una cuerda como esa. Es decir, la comunicación depende de cada observador, depende de cada uno. Después está el valor por originalidad. ¿Qué es eso del valor por originalidad? Claro, es aquello que se reconoce que es de alguien. Oh, mira qué original fue Dalí, mira qué original fue Picasso, mira qué original fue Van Gogh, mira qué original fue Modigliani. Es decir, cada uno de ellos tenía cierta particularidad que es un valor porque lo distingue, pero lo distingue de aquel que quiera pagar por esa distinción, pero puedes haber hecho cuadros que sí que eran muy originales, pero que técnicamente hablando se van a destrozar en 20 años, que no tienen órdenes cromáticos, que no tienen valores gráficos, que no tienen entonación, que no tiene composición, que no tiene un tema trascendente. Y bueno, vas a pagar simplemente porque es original de fulano, porque fulano fue famoso, entonces yo tengo un cuadro famoso, pero el cuadro que cuando esa persona pierda la fama, el cuadro no amerita nada, porque no hay otro valor contenido en la obra que ese valor del distinguido estilo, del distinguido particular. So, tenemos el valor de comunicación, valor por el estilo, tenemos valor económico, tenemos valores sociales,
tenemos valores sentimentales, tenemos un montón de valores que fluyen por razones diversas. El valor económico es porque, mira, este cuadro lo compré en 5, ahora lo voy a vender en 25, porque encontré a un tipo más rico que tiene más plata, se lo voy a vender por más plata. Bueno, el valor sentimental, es que este cuadro perteneció a mi abuela, lo trajo de Perú y pues, tengo tanto cariño por este cuadro. Bueno, vale, valor sentimental, está bien. El valor por la fama, hemos hablado del valor de la fama, el valor del económico, el valor de la comunicación, el valor de la originalidad. Estos valores, como os digo, y muchos más que podríamos añadirle, son valores subjetivos que tienen que ver con el gusto, con la preferencia particular del individuo. Es decir, estos no entran dentro de un mercado a ser evaluados por la Real Academia de Arte. ¿Por qué? Porque la Real Academia de Arte te va a evaluar de forma objetiva en base a la temática, composición, gráfica, tono, matiz y oficio que vean en el cuadro, pero no te van a evaluar en cuanto a lo sentimental del cuadro. Si el cuadro te gusta porque perteneció a tu abuela, bien, toma, guárdalo porque es una obra que amerita para ti. Bueno, espero que con esta pequeña introducción sobre los valores, que podríamos ahondar aún mucho más, porque valor es esa cualidad contenida en el objeto que satisface la apreciación del sujeto. Es decir, el objeto contiene en sí ciertos atributos de beneficio, ciertos atributos de interés, ciertos atributos de satisfacción que el apreciador puede establecerlo con él. Un físico nuclear, esto es increíble, ¿eh? Sí, es increíble, ustedes no se dan cuenta, pero es increíble el mecanismo tan enorme que se ha creado en Europa, este círculo que va por Francia, Bélgica. Es impresionante para examinar algo que mi nana detesta, el polvo. Estos físicos están examinando átomos. El polvo está lleno de átomos. Y mi nana lo barre, lo limpia y lo tira a la basura. Pero el físico nuclear se interesa por eso mismo que la nana tira a la basura. Nosotros ahora estamos padeciendo la pandemia en base a un microbio. ¿Qué es un microbio? Es algo que ni siquiera lo vimos. Ni siquiera es el polvo este que limpia la persona encargada. Ni siquiera eso. Es menos que eso. Es una porción de algo que entra, nos altera el sistema, nos envenena, nos mata. Pero fíjate que tenemos a medio mundo, si no al mundo entero, preocupado por esta cosa invisible que ni siquiera sabemos lo que es. Para que os deis cuenta de que en la creación todo adquiere valor. Todo. El valor del coronavirus, o del virus, es inmenso. Imaginaos la cantidad de plata que están gastando en proteger a la gente, o en curar a la gente, o en enterrar a los fallecidos, o en consolar a los parientes de los fallecidos, porque se necesita harto consuelo para gente que por una cosa tan mínima han perdido la vida. Luego, todo en la creación se debe a una razón de ser. Todo lo creado es por y para algo. Todo en ese por y para algo amerita un entenderlo, un sentirlo y un beneficiarse o perjudicarse de ello según el caso. Bueno, espero que con esto os haya quedado una idea más clara de lo que son los valores del arte. Así es que si os gusta me ponéis un like. Yo, como os explico, estoy dando clases online sobre los procedimientos técnicos de la pintura, sobre cómo madurar la conciencia del ser artista, porque a veces uno piensa que de un cerebro inocente, de un cerebro irrespetuoso, de un cerebro irresponsable, de un cerebro impaciente, de un cerebro imprudente, de un cerebro débil, de un cerebro destemplado, puede salir algo grandioso. Todavía hay gente que cree en eso. Bueno, yo creo lo contrario. Muchas gracias y hasta la próxima.